a dos grandes amigos, un amigo y una amiga, que además son expertos en sus materias. María José Castillo Navasal es historiadora. No sé, me pareció que estabas terminando el doctorado. Yo te doctoré, te puse doctora. Creo que te falta ahí un par de semanas, pero ya yo te doctoré. Marcial Sánchez Gaetti, que sí ya está hace rato doctorado en historia, y ambos son expertos en historia de la Iglesia. Han participado activamente en distintas instancias, investigaciones, publicaciones, en medios de comunicación, y además tenemos la dicha de tener a ambos como parte del directorio de Cairo News. María José participa en nuestro directorio y está ayudando en el tema finanzas, y Marcial es el presidente del directorio. Así que con ello les dejo. Es un gran placer iniciar esta experiencia con ustedes dos, que además son matrimonio, y que conste, estamos en regiones, ¿eh? Marcial y María José nos van a dar esta conferencia desde la diócesis de Rancagua, a unos 100 kilómetros al sur de Santiago. Así que bienvenido María José y Marcial, muchas gracias por esta participación. Sé que son ambos muy mateos y que llevan varias semanas preparando este encuentro, que estamos felices de poder iniciar. En Viernes Santo les agradecemos especialmente esta participación. Bien, hola a todos. Le damos las gracias a Kairos News por esta maravillosa iniciativa que la están llevando también otras personas en el mundo. Nosotros nos hemos atrevido a poder colocar en línea esta posibilidad de poder juntarnos, más aún en este tiempo tan complejo para todo el mundo que estamos viviendo esta pandemia. Para partir, vamos a dar una pequeña oración de acuerdo de inicio. Posteriormente, María José va a exponer parte de un tema, después yo redondeo eso que expone María José y vamos a dar después la palabra. Por eso que en este Viernes Santo, frente a la cruz, frente a María que nos acompaña permanentemente y al Espíritu Santo que nos sopla, decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, Santa Madre, Señor en la cruz, ruega por nosotros. Bueno, vamos a dar comienzo a este retiro dirigido desde Kairos News Chile, con un título que nosotros hemos colocado que se llama La humanidad en la cruz. Bueno, quiero darles las gracias por estar todos conectados, a todos los que son hispanohablantes e a vocês que falam português. A gente vai falar devagar para que vocês possam entender melhor o que estamos fazendo, tá? Entonces, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en una nueva conmemoración del Viernes Santo, día en que recordamos y vivenciamos la pasión de Cristo, en el momento en que Jesús de Nazaret es sometido a una de las pruebas más difíciles, con profundo sufrimiento corporal y psicológico, cuando es torturado, humillado, denigrado
y crucificado vivo para ser entregado a una muerte lenta y en soledad, utilizado como un ejemplo para que otros que se pudieran atrever a desafiar el orden imperante. Hoy también nos encontramos en circunstancias especiales. Estamos vivenciando una de las pandemias más devastadoras de los últimos 100 años. Nos enfrentamos a un virus que actúa en silencio y se propaga a pasos agigantados, enfermando y asesinando a miles de personas en el mundo. Debemos tomarlo como un llamado de atención, una alerta, otorgándonos tiempo para reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y también lo que viene a futuro. Nos encontramos confinados a una cuarentena, para algunos obligada y para otros autoimpuesta, en la que nuestro contacto con el exterior se hace por medio de televisión, celulares, videollamadas como la que estamos haciendo ahora, teletrabajo y homeschool. Hemos perdido desde hace varios meses a la fecha el abrazo, el contacto físico con nuestras familias, y las celebraciones privadas han tenido que ser llevadas a una imagen compartida de computador para desearle a los tuyos lo mejor de un nuevo año de vida. El compartir la mesa con aportes de cada uno de los miembros en una gran mesa virtual, mesa que preparamos para ustedes y también les invitamos a participar. Hoy hemos querido iniciar la reflexión de este Viernes Santo con lo que eran las primeras comunidades cristianas, para luego compararnos y proyectarnos en ellas. La muerte de Jesús marcó un momento en la historia del cristianismo muy importante. Moría el hombre y renacía el Hijo de Dios. Un hombre que fue capaz de desafiar a las autoridades religiosas y políticas de su época. Un hombre que fue capaz de tratar como iguales a cualquiera que tuviera por delante. Un hombre que ofreció su vida para salvar a toda la humanidad. Un hombre que reconoció en el otro el dolor, el hambre, las necesidades, pero lo más importante, un hombre que reconoció en el otro a Dios. Nació con esto una cristiandad heredera de numerosos legados que conjugaron en una gran tradición. La estructura religiosa emergió obviamente de la judía, la moral y la ritualidad que obviamente se fue modificando en el tiempo. De los helénicos heredó la lengua griega, símbolo de cultura. La fascinación literaria griega a la epístola, eso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, no solo como medio de comunicación, sino también como una hermosa expresión literaria. De Roma, en el contexto de la época de la Pax Romana, el periodo de pacificación dentro de Roma, que permitió la propagación del Evangelio. Era un mundo que se encontraba en paz y gozaba de muy buenas carreteras. No en vano es muy conocido el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Fueron construidos con un afán estratégico de comercio, de movilización de las tropas y también de una fluida comunicación. Por lo que el cristianismo echó sus primeras raíces en las ciudades romanas y luego comenzó a salir a propagarse, arraigando así al cristianismo en el conjunto de la sociedad romana. Desde la aparición de Jesús en público, se inició un largo recorrido de aquellos que tuvieron la fortuna de verle, conocerle, saber de sus milagros y también de sus enseñanzas.
Enseñanzas que marcaron toda una revolución para la época, desde plantear que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, a prometer una vida nueva, eterna, después de la terrena. Los registros históricos nos indican que, para los romanos, el cristianismo era como una nueva secta judía, que entorpecía el buen desenvolvimiento de las normativas del imperio. Además que eran monoteístas y por tanto ofrecían otra alternativa religiosa a la que imperaba en ese tiempo. Asimismo, los judíos gozaban de un poder y respeto y colaboraban al orden con las normativas religiosas y morales que profesaban. Sin embargo, se marcaron diferencias con Jesús, que molestaron a los judíos y lo consideraron un riesgo, ya que se transformó en una amenaza al orden social romano. Uno de los grandes problemas fue que el imperio se basaba económicamente en una fuerza de trabajo proveniente de los esclavos para poder realizar la producción y el comercio. Sistema que provocó conflictos contra este sistema, ya que Jesús proclamaba la igualdad y la dignidad humana. Mensaje dirigido a los humildes, a aquellos que sufrían injusticias, a los pobres y a los esclavos, que correspondían a los grupos sociales más numerosos y que vieron una luz de esperanza en este mensaje. Sabemos que hubo grandes persecuciones que sufrieron los cristianos desde el año 64 al 313 del inicio de esta nueva era, fecha en que Constantino declaró religión oficial del imperio al cristianismo. Durante todo este periodo, en el siglo I, vivieron 6 años de persecución y 28 de tolerancia. En el siglo II, 86 años de persecución y 14 de tolerancia. En el siglo III, 24 años de persecución y 76 de tolerancia. Y en el siglo IV, 13 años de persecución, dando un total de 120 años de paz y 129 años de persecución. Todas estas persecuciones, que fueron 10, estuvieron lideradas por Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Fueron tiempos muy difíciles para los cristianos, pero a la vez también se transformaron en tiempos de pruebas para fortalecer un mensaje de esperanza. Ya, perfecto, retomamos un poco. Fueron tiempos muy difíciles para los cristianos, pero a la vez se transformaron en tiempos de pruebas para fortalecer un mensaje de esperanza, dignidad y vida eterna. Procuraron mantenerse ocultos para no ser identificados y encontrados. Se reunían secretamente en las catacumbas o en las mismas casas de los fieles a recibir las enseñanzas. Aquellos que eran delatados sufrieron grandes castigos, llegando a la muerte. Otros eran obligados a negar sus creencias a cambio de mantener su estado social o económico. Pero lo más importante fue el establecimiento de un sistema de vida y de creencia que se fortaleció en la familia y en las enseñanzas. La caridad cristiana tenía un atractivo importante, ya que se hicieron conocidos por su bondad, hospitalidad y generosidad, preocupándose en forma especial por los más necesitados, ya que valoraban a las personas como iguales y con la misma dignidad, modelando con esto una comunidad sin barreras sociales
como hijos de Dios a imagen y semejanza, fomentando un trato cordial, preocupado, buscando siempre enfrentarse al otro como a ellos mismos les gustaría que los trataran, evitando la agresividad, los malos tratos y la despreocupación. Cada persona era valorada en su individualidad. La familia en esto jugó un rol muy importante, ya que la educación de los hijos y la representación de cada uno de sus miembros fortaleció un sistema de vida en unidad y respeto, dentro de la individualidad y rol que ejercía cada uno de los miembros, que fomentó el colaborativismo entre ellos. Los cristianos en sus enseñanzas prometieron el bien sobre el mal, dando fundamento a que el buen actuar, el ponerse en el lugar del otro, el respeto, el amor, la lealtad, todos valores universales, otorgaban una gran fortaleza de espíritu e integridad a sus miembros, que fomentó una armonía y estabilidad espiritual notoria que les diferenciaba. Uno de los preceptos más llamativos fue la promesa de liberación de la muerte y vida eterna, lo que implicó que sin importar lo que tuvieran que vivir, incluso la misma persecución y el martirio, la creencia les recordaba que serían salvos, que sus almas llegarían a una tierra prometida de vida eterna junto a Dios. Como planteamos, la persecución hizo que muchos cristianos fueran presa de grandes sufrimientos corporales que aceptaron con esperanza y entrega, sabiendo que llegarían a esa otra vida anunciada por Cristo. Por ello, la audacia y el fiel testimonio de muchos de los creyentes que se enfrentaron a la tortura y la muerte no podía ser ignorado por los romanos, especialmente cuando eran entregados a los leones en el circo romano y solo oraban por su salvación. No es que oraran por su salvación necesariamente, sino por el perdón de la acción de quienes les tenían en ese lugar. Gozaron del gran privilegio de ser las primeras generaciones que vivieron, escucharon y repitieron las enseñanzas. Boca de protagonistas que anunciaron la buena nueva que fue proclamada tanto por hombres como mujeres, que creyeron en un mundo más justo y en igualdad de condiciones para todos. Comunidades que se fortalecieron en la oración permanente, en la fracción del pan y del vino, en las enseñanzas, y que no escatimaron esfuerzos para proclamar el mensaje, ejerciéndolo con gran responsabilidad. Estamos frente a una iglesia de iguales, donde hombres y mujeres ejercieron roles dentro de una ritualidad que les llevaba a trabajar en conjunto, sin discriminación, en colaboratividad, porque era importante hacerlo, porque era importante servir, porque el creer era vida, porque era el camino a seguir. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés nace la iglesia. Con esto, los discípulos anuncian su fe, enseñando a los recién bautizados, desarrollando la vida cristiana a la luz de las palabras y de los hechos de Jesús. Lo podemos visualizar en el Nuevo Testamento de tres formas en las que se destacan: por medio de los discursos, los credos y los cánticos. Se manifiestan estos tres formatos cuyas características llevan a una mayor comprensión del mensaje y su seguimiento incondicional. Todos estos relatos de los primeros cristianos nos llevan a observar y analizar las reconocidas virtudes teologales infundidas en el mismo día del bautismo.
fe, esperanza y caridad. Por ello, es importante reconocer que la virtud es una disposición habitual del hombre, adquirida en el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden a la perfección o al bien. La virtud tiene que ser habitual y no un acto esporádico, aislado. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar, reacción, sentir. No es que un día puedo ser virtuoso y al siguiente no. Es un trabajo diario de camino de perfección. ¿Por qué fueron infundidas por Dios en el bautismo? Para entregarnos la capacidad de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos naturales inclinados al egoísmo, la comodidad. Y por lo tanto, estas características de estas virtudes significa que son dones de Dios, no conquistas ni frutos del hombre. Requieren de nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. No son teóricas, sino un modo de ser y de vivir, y van siempre juntas las tres, no por separado. En el caso de la fe, es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto a lo que nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es conocimiento teórico, algo abstracto, doctrinal, que debe ser aprendido. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Es un encuentro con Dios, sencilla, vital y una experiencia. Actúa en la objetividad y exige, sí, un gran compromiso. Por su parte, la esperanza es el medio por el cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad y la forma de llegar a ella. Nos da la constancia en la lucha, nos proyecta en el apostolado, hace eficaces las peticiones poniendo nuestros corazones en el deseo del cielo, de la posesión de Dios. Y la caridad es la virtud que nos predispone a amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por medio de ella, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. Un amor sólido, firme, perpetuo, sin límites, que tiene por características la sinceridad y pureza, el servicio al necesitado, el perdón y la misericordia, y también la universalidad y delicadeza. Todas estas son características de los primeros cristianos, que las hicieron carne con la convicción de encontrarse con Dios en una nueva vida, sin dolor, sin necesidades y también eterna. Este llamado que hacen los primeros cristianos y que en el fondo nos muestran un ejemplo de lo que debe ser hecho, yo por lo menos considero que es parte de esta Semana Santa que estamos viviendo como las primeras comunidades, encerrados en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, sin poder salir afuera. Por lo tanto, no estamos siendo vistos por el resto de los romanos, sino que estamos orando y nos estamos encontrando, buscando nuestra interioridad y también la común unión con quienes nos rodean. Le doy el paso ahora a Marcial. Qué complejo es colocarse en el lugar del otro, y más complejo aún es colocarse en el lugar del otro en otro tiempo. Y más aún cuando esos otros son el origen,
de nuestra relación cristiana. En este colocarse, en ese lugar, en ese tiempo, en esas personas, a mí no me cabe duda que nos ayuda a poder comprender de una mejor forma la íntima relación de la existencia humana que se va entrelazando en cada momento, en cada tiempo y en cada segundo. Hoy en día, en cuarentena, hoy en día, un mundo en silencio, calles en silencio, hoy en día, donde nos tenemos que ver las caras cotidianamente con nuestras familias, y muchos no podemos salir de casa, hoy en día es el día de los primeros tiempos. No cabe duda que esos primeros tiempos, muchos de nuestros queridos hermanos de época tenían que esconderse en grandes cuevas porque estaban siendo perseguidos. Otros se atrevían a poder salir hacia afuera. Muchos de ellos terminaron crucificados, terminaron comidos por leones, y otros sacrificaron su vida por otros. Eran tiempos difíciles, esos de colocarse en ese tiempo de los primeros años, de la relación de esos cristianos. Pero ¿qué nos dejan? ¿Qué nos dejan? ¿Qué nos enseñan? ¿En qué nos ayudan hoy día a poder efectivamente dimensionar lo que hoy día estamos viviendo? Hoy día nosotros vivimos en un mundo muy particular, un mundo capitalista. En el mundo occidental vivimos en un mundo capitalista, vivimos en un mundo neoliberal, donde el individualismo se tomó la plaza pública hace un rato largo. Y lamentablemente, al tomarse la plaza pública el individualismo, aparece el secularismo, con una fuerza y con una intromisión que golpea corazones, con una intromisión que no deja barreras, que nos destruye y muchas veces nos deja mirando solos, de rodillas, a la cruz. Y es ahí donde nosotros comenzamos a identificarnos en esa pequeñez que somos ante el gran Creador, en esa pequeñez que de alguna u otra forma nos da cuenta de que solo somos hijos de Dios. Sí, de rodillas en la cruz. ¡Qué maravilla! Señor, invítame a subir a la cruz. Señor, dame la oportunidad de poder estar contigo en la cruz. Quiero sentir tu dolor. Quiero sentir tus llagas. Quiero vivenciar el silencio del por qué me has abandonado. Señor, quiero subir a la cruz. ¿Estaré preparado para subir a la cruz? Soy digno de estar contigo ahí, donde tú me invitas a ser partícipe de la vida eterna, de la relación divina, de poder ser capaces de poder conocer la vida nueva. Señor, súbeme a la cruz. Sí, hoy día vivimos tiempos como los primeros tiempos. Estamos subiéndonos a la cruz. Unos más rápido que otros. Otros no nos atrevemos y estamos tratando de enfrentar nuestros miedos, pero sí con la esperanza del Cristo vivo, del Cristo entre nosotros, de ese Cristo que se palpa, de ese Cristo que se vivencia, de ese Cristo que se hace carne día a día en el caminar, en ese caminar que no tiene dudas, porque sabe que tiene un gran feliz, y ese gran feliz es el abrazo con ese Dios vivo. Sí, estamos viviendo igual que los primeros tiempos. Hay una carta de Diogneto. Diogneto preguntó muchas cosas a la altura de la época de los primeros siglos, en el año 158 después de Cristo. Y nos ha dejado una carta, Diogneto, de acuerdo a las respuestas, en donde él en los primeros tiempos preguntaba
de estos primeros cristianos, él decía, ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían? Él preguntaba, ¿cuál es ese Dios que estos primeros cristianos en el que tanto confían? ¿Cuál es esa religión que les lleva a todos ellos a desdeñar al mundo y a despreciar la muerte? Sin que admitan, por una parte, los dioses de la época, los dioses griegos, ni guarden, por otra, las supersticiones, como se decía en aquella época de los judíos. ¿Cuál es ese amor que se tienen unos con otros? Cuando uno lee la carta de Diogneto, llama profundamente la atención esa pregunta. ¿Cuál es ese amor que se tienen los unos con los otros? Queridos amigos, queridos hermanos, la verdad que yo a ustedes los quiero mucho. Quiero compartir con ustedes mi pensamiento, mi forma de vivir la vida, junto a María José, mi mujer, junto a mis hijos, junto a ustedes, como una real combinación virtuosa, y no solamente de virtudes teologales, sino de virtudes humanas, para poder generar un nuevo mundo. Sí, es una virtud en el amor. Es una virtud que nos lleva a poder vivir como los primeros cristianos. ¿Cuál es ese amor que se tienen unos con otros? No cabe duda que era un amor que estaba en torno a esa gran mesa que nos invita el Señor a compartir el pan, a compartir el vino y también su palabra. ¿Y por qué esta nueva raza o modo de vida, preguntaba Diogneto, apareció ahora y no antes? Esa es una pregunta más que interesante. ¿Y por qué tan interesante? Porque obviamente es digno de preguntar por qué nos pasa esto ahora a nosotros también y no a otra generación. No cabe duda que la pandemia nos va a marcar, y nos va a marcar como sociedad. Nos va a marcar porque de alguna u otra forma va a evidenciar nuestros silencios internos, va a evidenciar nuestras relaciones con los otros. Nos va a mostrar también lo que nos hace falta cuando estamos en un retiro, pero obligado, muchos de nosotros. Sí, no cabe duda que vamos a estar en esta dimensión, o vamos a entrar, y estamos entrando en una dimensión del mundo de los primeros cristianos. En la época, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, le respondían a Diogneto, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y la especulación de hombres estudiosos, como otros, una enseñanza basada en la autoridad de los hombres. Sí, los cristianos en la época eran cristianos que no se distinguían de otros hombres ni por lugar en que viven, ni por su lenguaje, sino se distinguían por el gran amor que se profesaban entre ellos. Hoy en día, en este mundo capitalista, en este mundo neoliberal, en este mundo en donde tenemos una curva de oferta y una curva de demanda, y donde se cruzan, hay un punto de equilibrio, y todos los economistas están preocupados de cómo subo o cómo bajo ese punto de equilibrio. En ese sistema estamos insertos, y tenemos que ser como los primeros cristianos, en donde no importa, porque estamos dentro, pero sí tenemos que diferenciarnos. Y nos tenemos que diferenciar
desde la palabra de Cristo, desde la vida, desde la oración, desde el reconocimiento de María, nuestra Madre, nuestra guía, nuestra acompañante eterna, nuestra confidente. La respuesta que le siguen dando a Dioneto dice: viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Sigue las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. ¡Qué maravilloso! Cuando uno reconoce a un hermano como un gran cristiano, y uno dice: tiene una vida increíble, es un hombre de oración, es un hombre en justicia, es un hombre recto. Qué difícil encontrar gente así. No. Los más humildes, los más simples, los que no aparecen, pero que están, son los que sujetan este gran edificio llamado iglesia. Porque pareciera que otros que aparecen, que están y que dan cátedra, lamentablemente en los últimos tiempos se han visto involucrados en situaciones complejas, difíciles para la iglesia cristiana. Sí, las costumbres de los habitantes de esos países llevaban a que de alguna u otra forma los católicos de la época pasaran desapercibidos, pero los que los observaban bien daban cuenta que eran personas increíbles. Eran personas que tenían la capacidad de poder vivir en el amor, de poder fundar la familia, de poder engendrar hijos, y no entregar los hijos, sino quedarse con ellos, cuidarlos, educarlos en la fe. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. ¡Qué maravilloso! Nosotros vivimos en la tierra, pero sabemos que le pertenecemos a Dios y que vivimos en el cielo y que vamos al cielo. Obedecen todas las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. ¿Cuántos testimonios tenemos en América Latina de muchos hombres que hoy día ya ocupan lugar santo y otros que van camino a la santidad? Que claro, ellos obedecieron las leyes de los lugares donde vivieron, pero superaron esas leyes y colocaron al ser humano, la dignidad humana, la defensa de los derechos sobre la mesa. Y de ahí construyeron una realidad fundada en el amor, fundada en la entrega, fundada en los clavos de Cristo. Sí, se les daba muerte y con ello recibían la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Qué maravilla cuando uno tiene la posibilidad de poder entregarse al otro, donarse al otro, al que menos tiene. Y ese otro nos enriquece a nosotros, en lo que nosotros estamos dando. Sí. Los primeros cristianos eran pobres, pero enriquecían a muchos. Carecían de todo y abundaban en todo. No pasaban desapercibidos, porque eran personas que eran alegres. Hoy en día tenemos una iglesia que lamentablemente ha perdido la alegría. Nos hemos escondido hacia adentro y no somos capaces de poder salir hacia afuera y expresar esa alegría del Cristo vivo. Los primeros cristianos sufrían la deshonra y ellos les sirven de gloria.
sufren detrimentos en su fama y ellos atestiguan su justicia. Los primeros cristianos eran maldecidos y ellos bendecían. Qué difícil colocar la otra mejilla. Qué difícil es no sacar la voz muchas veces cuando tú ves elementos que te llevan a la ignominia. El tema es que colocar la otra mejilla va también de la mano de ser capaces de poder atestiguar en la verdad lo que sucede. Hacen el bien. En los primeros tiempos decían de ellos, hacen el bien y son castigados como malhechores. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, queridos amigos, amigas, lamentablemente, por lo que han hecho, les han dicho cosas que probablemente no se merecían? Y probablemente han sido capaces de poder tomar su cruz y colgársela al techo y avanzar con la cruz de Cristo en la búsqueda de la verdad ante un hecho cualquiera. Y han sido maldecidos. Sí, han sido y se han comportado ustedes como las primeras comunidades. Al ser castigados a muerte, se alegran, como si le dieran la vida. Los castigaban a muerte, los llevaban sin juicio a la muerte, y ellos se entregaban en vida. Nosotros hoy día, la muerte toca la puerta, y observamos con desazón en muchos de nuestros países que la gente no le toma el peso a algunos y desafían la muerte. Y la desafían yéndose a la playa, yéndose a correr. Hay hasta presidentes de las repúblicas que a través de sus alocuciones llevan a su pueblo a la muerte. Lo estamos observando hoy día. Qué desinterés por la vida. Qué falta de racionalidad. Qué falta de humanidad. Qué falta de amor al prójimo. Sí. Uno de los grandes momentos que tiene el mundo antiguo del cristianismo es su solidaridad y es su generosidad. Hoy día es lo que tenemos que vivir. Ser generosos. Ser generosos con el que no puede. Puede que tú que estás observando eres más joven que el que está hablando. Y puedes tener mucho más salud tú que el que está hablando. A lo mejor puedes ayudar, como lo hacen muchos jóvenes. Mucha gente hoy día está postrada en cama. Hay mucha gente mayor que está en sus casas encerrada. ¿Cómo llegar a ellos? Hoy día ya lo estamos haciendo a través de estas palabras. Solo esperanza, solo fe y ánimo, que esto va a acabar. Los primeros cristianos vivieron persecución durante un tiempo largo y sufrimiento. Nosotros estamos ahora con la muerte tocando la puerta. Pero pareciera que esa muerte que nos toca es una muerte que está ahí y que nosotros hacemos frente, y hacemos frente con nuestra fe, con la esperanza de la vida eterna. De eso no cabe ninguna duda. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos de la época son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos
por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. Sí, es así. El Dios que no veo, pero siento. El Dios que me acompaña. El Dios que está ahí presente, con una capacidad de poder estar en todos los lugares. Pero no lo veo. Pero está conmigo. Lo siento. Se comunica. Me dice muchas veces, levántate, enfrenta, súbete a la cruz de mi Hijo, súbete a la cruz de Cristo, el gran resucitado. También los cristianos aman a los que los odian. Tantas iglesias del silencio, tantas iglesias que sufren en tantos lugares del mundo. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo, como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y el beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado a los cristianos, que no es lícito desertar. Sí, Dios se fijó en un pequeño grupo, en esos primeros tiempos, grupo que viene del pueblo judío y es capaz de poder vivenciar la palabra de Cristo y vivirla, hacerla carne, partícipe de esperanza, y desde ahí en adelante camina hasta nuestros días. Qué importante es que Dios se fije en mí. Señor, acompáñame. Acompáñame en mi dolor. Acompáñame en todo lo que hago. Sé partícipe de mis penas, de mis fracasos, de mis alegrías y mis éxitos. Señor, aquí estoy frente a ti. Señor, te quiero desde lo más profundo de mi corazón. Pero tú también sabes, Señor, que desde la profundidad del amor que te tengo, no puedo callar. Cuando veo que hay hermanos que dicen ser lo que son y no lo son. Cuando veo una iglesia que trata de construirse, pero se autodestruye. Eso es lo que tú no querías, Señor. Cuando yo observo la realidad de los primeros cristianos, veo a muchos que la vivencian y la viven, pero lamentablemente veo a otros que no, y se ríen de ella, y la mal utilizan, y la juzgan, y se sienten por encima de la realidad de la verdad. Tertuliano, en un apologético, planteaba que mirad cómo se aman, mientras ellos
se odian entre sí. Eso es. Mirad cómo nos congregamos nosotros hoy día en este retiro, mientras los otros se odian entre sí. Se han generado posibilidades de comunicación entre nosotros. Este retiro está generando esta comunicación. Nos está interpelando en este Viernes Santo. Nos está invitando a ser parte de una nueva generación, que es la generación nueva que va partiendo día a día, que es la generación del amor de Cristo. En el amor con Cristo. Mira cómo están dispuestos a morir, decían en los primeros tiempos, el uno por el otro. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿cuánto yo estoy dispuesto a dar en el mundo que nos tocó vivir? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a entregar al que tengo al lado, a mi mujer, en el mundo que nos tocó vivir? En esta iglesia, con tanto problema, pero con tanta gente buena. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a poder acercarme a la cruz y decirle, Señor, ayúdame, quiero estar contigo, quiero sentir tus clavos, quiero ver y tocar tu costado, quiero ser parte de tu realidad celestial. Señor, quiero ser digno de ti. Acógeme en este Viernes Santo. Estas pocas palabras que hemos podido entregar hoy día y poder compartirlas con ustedes, nos han llevado a una mirada interior, como decíamos al principio, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? ¿Y qué es lo que queremos hacer a futuro? Es el mejor momento para poder unirnos con la familia, reconocer a nuestros hijos si están a nuestro lado, a las personas con las cuales vivimos, a las personas que amamos, y poder conocerlos a ellos más aprovechando esta cuarentena, compartir con ellos, reír con ellos, cantar con ellos, amarlos y entregarles la calidad que no siempre en tiempos normales podemos entregar. Los invitamos entonces a poder reflexionar, a poder caminar dentro de este Viernes Santo, a dejar la persecución fuera de nuestras puertas, que hoy día lleva el nombre de coronavirus o COVID-19, y a preocuparnos de quienes a lo mejor no hemos tenido el tiempo de llamar o acompañar, dándole una esperanza, una alegría y acercándonos para poder decirles, yo te quiero, me acuerdo de ti y te acompaño en la medida de lo posible. Muchas gracias por compartir con nosotros este maravilloso Viernes Santo y los invitamos a compartirlo en familia. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos ustedes a nosotros también. Muchas gracias a la María José, con la cual ya llevamos varios años, 30 años juntos. Pensé que no lo ibas a decir. Con varios hijos, 4 ya. 2 casados y 2 en casa, 2 en casa. Sí, 30 años de amor. Y un nieto. Y un nieto, 30 años de amor y trabajando para él, que él sabe que en eso estamos desde que nos casamos. Gracias, Kairos News. Y ahora vamos a dar la palabra a través de nuestro anfitrión, por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta que podamos resolver nosotros o algún pensamiento en este Viernes Santo.
Muchas gracias, Marcial, muchas gracias, María José. Linda reflexión esta mañana. Les invitamos entonces a compartir. Si quieren compartir una reflexión o hacer una pregunta, lo único que somos mucho, entonces, que seamos muy breves, se les va a agradecer. ¿Y qué les parece que vayan abriendo su micrófono y yo los veo así, lo abren, les doy la palabra? ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta o alguna reflexión? María Jesús está pidiendo, parte tú, María Jesús. Abre tu micrófono y tu cámara, por favor. Ah, ahí está. Hola, Marcial y María José, soy Hernán, el papá de María Jesús. Ocupamos su aplicación de la universidad. Muchas gracias por el... No eres el único, estamos todos igual. Muchas gracias por la reflexión, por todo lo que nos entregas también en Kairos News durante la semana. Una pregunta muy corta, con todo lo que tú hablabas de la primera comunidad, del quererse, el amarse. ¿Es hoy día el tiempo de los laicos nuevamente? ¿Es el día de la primera comunidad? Nosotros aquí ayer como familia hicimos una pequeña cena con pan, vino, la María Jesús hizo un pancito amasado, lo compartimos, leímos las lecturas, y eso es como volver a la primera comunidad. Y hoy día que a veces nuestros pastores no estamos en sintonía, es el tiempo del resurgir del laicado, de nuestras comunidades, de nuestro vivir en familia. Eso. Sí, mira, Gracias. Gracias. Marcial, esperemos unas 2 o 3 intervenciones para que pueda responder. Ya. ¿Te parece? Gracias, María Jesús. ¿Y Hernán? Ya, ¿quién más quiere hacer alguna reflexión o una pregunta? Aníbal, yo. Ya. Dale. Sí. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Está hablando Danilo de Colombia, quien además nos ha estado ayudando en la transmisión. Muchas gracias, Danilo. Listo, Aníbal, muchísimas gracias a usted también pues por toda la logística, por el esfuerzo que ha hecho para generar un espacio tan importante como este. Y pues a los profesores también pues extenderle muchísimo el agradecimiento no solamente por los conocimientos, sino también por el sentimiento, ¿sí? con el cual pues nos han sabido transmitir ese mensaje. A mí siempre me ha inquietado la relación del ser humano y de las comunidades cristianas desde sus comienzos con respecto al ambiente que los rodea, ¿sí? A la naturaleza. Y pues aprovechando que ustedes son historiadores, de repente me puedan sacar de la duda de eso. Quizás en qué momento han sido las manifestaciones más claras en que haya una invitación a cuidar, ¿sí? A que cuidar la naturaleza también es una muestra de amor y de cariño a nuestro prójimo. Esa es mi inquietud. Gracias. Bien, gracias, Danilo. Una tercera intervención y paramos la primera ronda. Luego vamos a una segunda y terminamos. Por allá está José Ahumada, dice la cámara. Muy bien. ¿Estás con quién estás, José? Estoy con mi señora de 40 años, así que... También he ganado. Muy bien, bienvenidos. También tenemos 4 hijos. ¿Ya? Uno con nosotros en nuestra casa y tenemos 5 hermosos nietos. Sí. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora estamos un poco más cargados a las chicas, porque tenemos 3 niñas y 2, porque tenemos 4 hijos hombres nosotros, todos. Así que tenemos 4 ¿De dónde nos están? ¿Dónde viven ustedes? Nosotros somos de Viña. Sí. De Viña del Mar. Viña del Mar. Bueno, ¿Su pregunta o su sí, reflexión? bueno, muchas gracias primero por lo que ustedes han compartido. Una petición, uno de nuestros hijos es médico y está atendiendo ahora a 4, no sé si 4 o 6, estos niños chinos que llegaron todos enfermos. Entonces nos poníamos en el lugar de ellos, de estos jóvenes que están ahí luchando por su vida. Así que los tengamos presentes en nuestra oración.
Es una petición. Y lo otro es lo que se hablaba delante, esto se me vino cuando tú dijiste los problemas que tiene la iglesia. Nuestro querido Mariano Puga, yo lo escuché una vez en una entrevista, dijo: la iglesia no tiene ni un problema, la jerarquía tiene problemas. Pero las comunidades, lo que es nuestra iglesia doméstica, bueno, luchamos todos los días, pero problemas no tenemos. Y nosotros creemos eso, y creo que es una linda oportunidad hoy día que se nos da de lo que ustedes planteaban, de evangelizar con cosas tan sencillas como llamar, y también hacer gestos solidarios concretos. A nosotros el Señor nos ha dado para comer, gracias a Dios. Tenemos la posibilidad de comer el próximo mes y el siguiente, pero hay otros que ya no tienen cómo hacerlo, no tienen cómo pagar la cuenta, y ahí hay que dar, y hay que darnos, o sea, sin pensar más allá. Capaz que si esto sigue, capaz que después el dinero no tenga ningún sentido, vamos a estar en otra situación. Y yo creo que ahí se nos abre a nosotros, a todos, una hermosa oportunidad, o sea, ponerse en el lugar del otro, es ir más allá de entenderlo y comprenderlo, sino que qué es lo que está sintiendo, y bueno, y apoyarlo con todo lo que podamos. Así que nos dejan harta tarea, y nuevamente agradecerles por su compañía que nos han dado este Viernes Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, son tres las preguntas, las reflexiones. ¿Tiempo de los laicos? Claro que sí. Nosotros somos laicos, y muy laicos. Y la verdad que, claro que estamos en tiempo de los laicos. Hoy día es el tiempo en donde nosotros nos organizamos, ¿de acuerdo? Y también somos los verdaderos baluartes de esta iglesia, es decir, somos los verdaderos pilares de la iglesia, aunque siempre los laicos han sido los pilares de la iglesia. Pero hoy día, con mayor, no sé, pareciera que tenemos que tener más fuerza para poder mantener, de acuerdo, todos los embates que se están provocando. En este mundo de laicos, tenemos que vivir como tales. Entonces es ahí donde las peticiones hacia el mundo del Vaticano, hemos sido partícipes de esas peticiones, con la mayor inserción de la mujer en las tomas de decisiones, que los jóvenes, efectivamente, hombres y mujeres, sean más tomados en cuenta también en las tomas de decisiones, y no solamente en eso, sino en la construcción de una nueva iglesia. Hemos hablado de una nueva iglesia, y la nueva iglesia se funda en el mundo laical. Por eso es que quisimos traer el mundo de los primeros tiempos, porque obviamente los primeros tiempos eran laicos, ¿ya? Y desde ahí tomamos la reflexión, la tercera reflexión, en la cual, sí, claro, Mariano tenía toda la razón. Mariano decía que el problema no lo tiene la iglesia, sino el problema lo tiene la jerarquía. Sí, y es verdad, la jerarquía tiene un gran problema, y el gran problema es ser pastores, ¿de acuerdo? El tema es que ser pastor hoy día no es menor, porque tenemos un laicado muy empoderado, y tenemos un laicado que está observante, que lo único que quiere que efectivamente se empiece a reconstruir en una nueva y verdadera iglesia. Y eso es subirse a la cruz. En otras palabras, si yo me subo a la cruz, en esta reconstrucción, en este reencantamiento, ¿de acuerdo? Y en este, como San Francisco, de ir colocando cada uno de los ladrillos para hacer esta nueva iglesia, estamos todos invitados, todos invitados. Y Mariano siempre decía eso, están todos invitados a esta mesa maravillosa en donde él nos invita a poder reconstruir, a poder reencantarnos y a poder vivenciar, ¿de acuerdo?, esta maravillosa pasión en entrega a nosotros. Sí, estamos en tiempos de laicos, y eso que no quepe la menor duda. Y saben ustedes que, y con esto termino, para poder decirle a María José, y contesta ahí tú la segunda pregunta, es que en este tiempo en donde, conversando con algunos curas amigos, hay curas que lo tienen súper claro, grandes curas, que tienen tan claro que hoy día que es el mundo laical, que están peleando y están luchando, de acuerdo, a que los laicos efectivamente tengan el lugar que les corresponde, y que no quede solamente anotadito en algún párrafo en Vaticano II. Yo, antes de pasar a la pregunta de Danilo, quería complementar un poco lo de Marcial.
Siempre lo hace, siempre lo hace. Siempre complementa. Es que yo no sé si ustedes han percatado lo mismo que yo. Ha sido tremendamente fuerte ver las imágenes desde el Vaticano con el Papa solo. Ver imágenes de sacerdotes realizando la Santa Misa solos. Ver templos absolutamente vacíos. Ver la explanada del Vaticano vacía. El coronavirus de alguna forma también ha estremecido a esa jerarquía que era la que tiene problemas, de devolverlos a su interioridad y que les va a ayudar, sin lugar a dudas, a poder evaluar dentro de esa soledad que estaban tan acostumbrados a ser tan vitoreados y tan acompañados que hoy día también están solos. Y es una oportunidad para ellos de poder mirarse hacia adentro y hacer la misma introspección que nosotros estamos realizando, pero para ellos más en soledad. Y eso es fuerte como imagen. Entrando a lo de Danilo, ¿verdad? Sí, Danilo. Es que, mira, yo soy una persona que necesita mucho de la naturaleza y de la tierra. Para mí la conexión con la naturaleza, con mis plantas, con mis animales, tengo 5 perros además, son todos míos porque el resto no se hace cargo de los perros, son todos míos y todos me obedecen a mí, es que la naturaleza ha sido tremendamente golpeada por nosotros, los seres humanos, que nos hemos aprovechado de sus recursos, que la hemos contaminado, que hemos hecho lo que hemos querido con esta naturaleza. Esta pausa que estamos teniendo nos está abriendo, le está abriendo una ventana a la naturaleza para también sanar cosas que nosotros hemos hecho. Podrá sonar algo pachamámico o fuera de un contexto a lo mejor más docto. Sin embargo, fijémonos en el cantar de los animales, de los pajaritos especialmente, la cantidad de insectos que están apareciendo y que no los habíamos visto en nuestras casas, la cantidad de animales que se están acercando a las poblaciones, como el caso de nosotros de Chile, que están apareciendo pumas de los cerros y están circulando por la ciudad. Imagínense en el centro de la ciudad capital un puma caminando como Pedro por su casa y en la mayor de las tranquilidades. Esto significa que también tenemos que hacer esa mirada. No en vano vivimos en un mundo natural que debemos cuidar y que no lo estábamos cuidando al parecer, porque hoy se está demostrando que con esta pausa estamos recuperando cosas que no estaban. Están reapareciendo especies que no estaban. Y estamos también aprovechando de conocer también nuestro entorno y nuestra naturaleza, que sí debemos cuidar. Y como católicos que somos, debemos preocuparnos de eso. Chile partió hace un tiempo atrás con unas campañas sobre reciclaje que son fenomenales y que son bien importantes. Pero la creación de esa conciencia del cuidado de la naturaleza y de lo que vamos a dejar de futuro para otros es tremendamente importante que lo consideremos también dentro de este periodo. ¿Cuánta basura estamos sacando? Yo les aseguro que en este periodo aquellos que han podido abastecerse o que están recibiendo alimentos de otros están comiendo mejor que en épocas de trabajo, porque tienen el tiempo para cocinar, porque tienen el tiempo para entregar ese cariño en la cocina. ¿Cuántos comenzaron a aprender a hacer el pan? ¿Cuánto pan, cuántos kilos de pan casero se están haciendo hoy en el mundo? ¿Cuántos tutoriales hemos visto? Es impresionante toda la gente que te ayuda a hacer algo nuevo. Y dentro de esa comunidad de ayuda y de protección a la naturaleza, sí la tenemos que considerar, porque Dios creó al mundo y al ser humano. El mundo fue creado antes que nosotros, primero creó al mundo, ¿no es cierto? Nos dio todo, ahora necesitamos nosotros, que fuimos los últimos, en cuidar ese mundo. Y la tarea es de todos. Bien, Aníbal, ¿te parece? Hacemos...
Ahí está Renato con Gloria, que me parece que encendió su cámara para hacer alguna Vladimiro. reflexión o pregunta. Vamos a dar 3 intervenciones más y cerramos ahí, ¿te parece? Perfecto, como tú digas. Entonces parte Renato mientras quedan 2 más que estarían haciendo intervención luego. Renato, Gloria. Gracias, Aníbal. Me bautizaste. ¿De dónde nos hablan? ¿De dónde nos Estamos hablan hablando ustedes? desde la comuna de La Florida, desde una parroquia que se llama San José de las Mercedes. Pertenecemos a una capilla de esta parroquia. Y me bautizaste con otro nombre, porque yo me llamo Vladimir. Ah, Vladimir, sorry. Bueno, quería compartir con los expositores y con las otras personas una inquietud que tenemos con Gloria, mi señora, digamos. La inquietud es la siguiente, o son varios puntos en realidad. En la reflexión que hacen los expositores, no hay una referencia a un periodo anterior al coronavirus, digamos, que es el periodo del llamado estallido social. Nosotros llegamos tarde a la exposición, 20 minutos después, probablemente ustedes lo hicieron, y es un hecho central, nos parece, en la vida de nosotros los cristianos, el hecho de esta reacción social masiva, esta demanda, estas aspiraciones que surgieron masivamente, esta realidad que se devela a través de manifestaciones públicas y que apuntan, nos parece a nosotros, en el sentido de la necesidad de trabajar por el reinado de Dios. Y me llama la atención que en la exposición que hacen ustedes hay una centralidad y una preocupación como católicos por nuestra iglesia, pero el punto central por el cual, o digamos el factor principal por el cual Jesús es ajusticiado y llevado a la cruz, es por su testimonio y su compromiso con el reinado de Dios. Ese es el punto fundamental, el central. Y por lo tanto, ahí hay una primera observación que quiero hacer al tenor y al enfoque de la exposición. Lo segundo es que nosotros con mi señora, con Gloria, participamos a partir del estallido social muy activamente en una asamblea territorial, donde la gente se congregó para, digamos, trabajar por estos criterios y estas realidades del reino que buscamos nosotros, pero que compartimos con muchos otros que no son católicos, no sabemos, algunos son católicos o cristianos, nos encontramos con hermanos, hermanas evangélicas, y que están muy involucrados en esta realidad y en superar y en cambiar la situación. Y la visión que tengo al respecto es que me parece que las fronteras del movimiento de Jesús, de la iglesia de Jesús, podríamos llamarlo, están fuera de la institución hoy día. Y por lo tanto hay mucha gente que está manifestando y expresando estas virtudes que ustedes mencionaban, teologales, en hechos muy concretos de solidaridad, de compromiso. Y ahí está la semilla del reino. No está tan principalmente las semillas del reino en nuestra iglesia, no están fuera hoy día. Y un desafío para nosotros es reconocer esas semillas, compartirlas, insertarnos en esta realidad que es muy dinámica. Nos hemos encontrado con muchos jóvenes, hay mucha gente que hoy día de estas asambleas
que están apoyando o estamos apoyando unos campamentos en nuestro sector con distintos aportes, etcétera, pero solamente también con presencia. Y ahí hay gente que está arriesgando su integridad física, arriesgando a contagiarse, arriesgando su vida también. Y no están institucionalmente en la iglesia y están dando un testimonio cristiano fundamental. Yo he echado de menos esta, digamos, visibilidad que pudieran haberle dado ustedes a estos que son invisibles, que no se oyen, y que están fuera de la institucionalidad de la iglesia, de la institucionalidad de la iglesia, y fuera de los medios de comunicación, salvo para que los medios de comunicación expresen elementos de violencia allí, principalmente. Esas son nuestras inquietudes, disculpen. Muchas gracias, Vladimiro y Gloria, por su observación y comentario. ¿Alguien más desea hacer, encienda su micrófono, su cámara? ¿Nadie por ahí? Está Marcela, ¿se animó? Bien, Marcela. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien. Perfecto, Marcela. Ya, bueno, quería agradecerles por la intervención y todos los puntos que nos regalaron. Bueno, había visto una cápsula donde ya preguntabas durante la semana si me siento preparada para subir a la cruz. Y me he dado vuelta desde entonces, desde que lo escuché. Tengo un gran amor por nuestro Señor y aprovechándolos a ustedes con la experiencia personal, de vida, de sentir un poco que cómo podemos hacer para contagiar también a otros, sobre todo a la gente más joven, porque a veces yo siento que nos encontramos con unas corazas tan duras que creo que también tiene que ver con el producto de lo que ustedes también mencionaban, que son productos de esta vida, de este sistema neoliberal, consumista, pero principalmente que lleva a estos individualismos, donde prima lo que pienso, lo que creo, que no es mala obviamente, porque todo esa experiencia es la que se va quedando en el corazón también. Pero siento a veces que un poco eso también es llevar la cruz, subirse a la cruz, pero quizás pudieran regalarme alguna luz de cómo hacer eso, sobre todo con gente joven, con gente muy, muy capaz, muy inteligente, donde también con mucha bondad, pero cómo ayudar a encauzar un poco eso, a contagiar este Dios amoroso que incondicional, que para tantos es guía, es luz. Por allí va mi pregunta y gracias de nuevo. Gracias, Marcela. Una última. ¿Otra pregunta más? Bueno, si no hay, después lo pueden dejar en el chat. También ahí podemos hacer observaciones, comentarios. Les invito a que utilicen el chat. Lo dejamos grabado y podemos comentarlo por el WhatsApp. También es otra fórmula. Así que le pedimos a María José y a Marcial la última reflexión a partir de las intervenciones de los hermanos que han hablado ahora último, y con eso cerramos porque ya estamos en tiempo. Sí, Vladimir dice algo que sucedió en Chile. Hoy día tenemos varios hermanos que nos acompañan. Kairos News se ve en diferentes partes del mundo. Ya han observado, obviamente, de diferentes partes del mundo lo que sucedió en Chile y en otros países también. ¿Y qué ha sucedido? Hay un sistema que yo lo planteé en su momento, un sistema capitalista, neoliberal, más aún hablé de curvas y demandas, hablé de mercado, en donde efectivamente
de alguna u otra forma la gente, el común, la gente, el pueblo, esté evidenciando un malestar. Y ese malestar en Chile a lo menos tiene una fecha, ¿de acuerdo? Tiene un mes, octubre, en donde la gente salió a la calle y desde ahí en adelante, hasta que partió este proceso de pandemia, ¿de acuerdo? Venía muy fuerte un proceso de cambio, un proceso de cuestionamiento hacia las instituciones establecidas, un mirar hacia atrás y darnos cuenta que mucho de lo caminado no había sido pisando fuertemente, sino solamente en sombras. Bueno, todos esos elementos que en algunos países también se observaron desde fuera, miraban a Chile con todo este tema, efectivamente nosotros lo estamos viviendo. Ahora la pregunta es, claro, ¿cómo Cristo se hace presente en todo esto? Y no cabe duda que se hace presente en la búsqueda de la verdad. Chile es un país en donde tenía un 90% de católicos hasta hace 15 años atrás. Hoy día son 43%, tenemos un 6%, 7% de gente, de acuerdo, que adhiere, por ejemplo, a las jerarquías, en fin. Por lo tanto, obviamente que hay un proceso de cambio, Vladimir y Gloria, y ustedes lo han vivido en su comunidad, como lo planteaban, ahí en la Florida. Nosotros lo vivimos siempre, claro, también desde nuestras propias comunidades, desde nuestra propia relación también con los jóvenes. Ese estallido social dice mucho, pero yo sinceramente creo que, y ahí viene donde viene un poco la reflexión de hoy, es decir, yo no sé, Vladimir y Gloria, no sé cómo estamos preparados para subirnos a la cruz, es decir, porque la verdad es que nosotros podemos generar toda una crítica, todo un planteamiento, toda una formulación de ideas que pueden ser muy racionales, ¿no? Muy sociológicamente racionales, pero ¿cómo estoy yo en eso? ¿Cómo voy yo en ese proceso? Yo puedo estar muy contento de lo que yo estoy haciendo, pero sinceramente, ¿cómo voy yo? ¿Cómo me siento yo? Yo creo que todos los sistemas cambian, históricamente cambian, son procesos, y nosotros en Chile estamos viviendo un proceso, América Latina está viviendo un proceso en general, que es muy observable, en donde el ser humano, la dignidad del ser humano, los derechos humanos están sobre la mesa, no cabe duda. Y si está eso sobre la mesa, Cristo está sobre la mesa. Y eso sí estuvo en nuestra reflexión. Lo importante, creo yo, es acercarnos desde nuestra propia realidad individual para poder hacerla colectiva. Y ahí entra lo que plantea Marcela. Solamente, mira Marcela, yo te agradezco lo que planteaste, porque al final es una pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿De acuerdo? O cómo yo encantar a otros, ¿de acuerdo? Que también tomen el mismo camino. Yo siempre he pensado que con María José, que tiene que ver con el testimonio, podemos ser muy buenos para hablar, pero no para actuar. Yo siempre he pensado que una fe sin acción es una fe vacía. Por lo tanto, hay que actuar. Hay que actuar coherentemente dentro de nuestra realidad, también dentro de nuestras posibilidades. Y desde ahí, obviamente, no cabe duda que vamos a estar fundando. Y yo creo que por ahí pasa. Si nosotros, obviamente, somos personas coherentes, somos personas que vivimos una dimensión espiritual profunda, y no nos quedamos tampoco en, no sé, en lo que podría decir el otro de mí si yo hiciera tal cosa. No, quisiéramos las cosas, obviamente con el respeto que corresponde, ante la situación que tengamos. Vamos a empezar a actuar en coherencia con nosotros mismos, y eso se nota, Marcela. Yo creo que eso pasa por ahí. Miren, yo solamente voy a develar una situación que no la he develado, pero lo voy a comentar. Nosotros cuando nos casamos con la María José, nosotros nos estábamos preparando, y esto va a quedar grabado, nosotros nos estábamos preparando como testimonio dentro de una reflexión de Viernes Santo. Nosotros nos estábamos preparando para irnos en misiones fuera de Chile, y teníamos ganas de irnos en misiones a China. Teníamos todo preparado.
todo preparado. Y durante todo el proceso de formación teológica misional que tuvimos con la María José, lo que más nos dijeron era eso, ¿de acuerdo? Que la única forma de poder evangelizar al otro es con el testimonio, es con el ejemplo, ¿de acuerdo? Y desde ahí fundamos nuestra vida. No nos fuimos a China, nació nuestra primera hija y nosotros nos estábamos formando con un grupo de personas y era muy peligroso irse a China, íbamos a ir a Taiwán, justo estaba la anexión de China. Y nos dejaron en Chile, pero tuvimos un envío. Y ese envío es la evangelización de la cultura. Ese envío era cómo nosotros desde nuestra realidad cultural, desde nuestra realidad de profesores, desde nuestra realidad hoy día de todo lo que hemos estudiado, evangelizar la cultura, y es lo que hemos hecho como familia. Y es lo que hacemos a la luz de nuestros escritos, de nuestros libros, y también de lo que estamos haciendo ahora, a través del testimonio. Yo solamente quiero decir y dar las gracias por la presencia de todos ustedes, de esta forma maravillosa que ha creado el ser humano de poder comunicarnos a la distancia. Tomo las palabras del matrimonio de Viña del Mar. Tenemos gente que está velando para la vida de otros, arriesgando su propia vida. Tenemos gente de los sistemas de salud que se está enfermando y que tiene que guardar cuarentena. Y tenemos gente que necesita de esas personas. Nosotros vivimos en el campo, así que el aplauso a las 9 de la noche aquí no se escucha, lo escuchamos nosotros nomás. Pero el ánimo, la oración y la energía que le podamos entregar a toda esta gente que está trabajando para salvar vidas es tremendamente importante el día de hoy y cada día se hace más fuerte. Pienso que es un honor y a la vez una preocupación y un dolor tener un hijo que se esté dedicando a eso, especialmente para este matrimonio. Pero la oración de ellos sabemos que lo va a ayudar también, y la oración de todos nosotros va a ayudar también a que tenga ese ánimo y esa fortaleza espiritual que los haga salir adelante, y ojalá que tampoco se puedan enfermar. Y si se enferman, que puedan también salir adelante para seguir ayudando a los otros. Les quiero dar las gracias por dedicar estas ya casi 2 horas que hemos estado compartiendo en forma virtual, a invitarlos a seguir viviendo la Semana Santa y a reinventarse en familia para poder compartir un domingo de resurrección que sin lugar a duda va a ser uno único en quizás cuánto tiempo más. Muchas gracias. Dirige tu oración final. No, En nombre del Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por habernos encontrado este mediodía, por haber compartido con estas maravillosas personas que viven en distintos lugares, incluso fuera de Chile y en América. Também quero agradecer a gente do Brasil que está presente nesta reunião virtual, para que eles sigam trabalhando pela gente, para que sigam orando pela gente, que é muito importante para todos. Todo mundo é irmão, e esses irmãos têm que tomar suas mãos e rezar para sair adelante frente a esta gran pandemia que tem ao mundo de rodillas. Muito obrigado. Muchas gracias a todos y que el Señor nos acompañe. Que tengan un excelente